Aquí en Valle de los Cedros se acaba de abrir un servicio de tanatología, en el cual yo estoy al frente, pero todos los demás compañeros, ¿verdad? También ayudan, apoyan en diferentes cosas. Ahorita no. Todo el apoyo que tenemos pues, de toda la gente de aquí, de este Campo Santo. Ya presentamos una conferencia la vez pasada sobre la tanatología y las pérdidas. Ahora vamos a presentar el tema del duelo en los niños. Es un tema muy hermoso, muy bonito, que triste también, por supuesto, ¿verdad? Pero bonito en el sentido de que podemos descubrir tips y estrategias de cómo ayudar y acompañar a esos seres que amamos tanto, a esos seres que sentimos que son muy frágiles, ¿verdad? Y sí son frágiles. Porque hay que empezar esta plática preguntando quién es un niño, quién es una niña. Un bebé, una bebé es un ser humano, pero más divino que humano. Es un ser recién salido del horno de Dios, que trae tanto amor en el pecho que no le cabe, lo derrama, desparrama, ¿sí? Entonces, es algo extraordinario. Cuando nace un bebé, una bebé, se acaban los conflictos, los problemas. Si la niña se había embarazado adolescente, seguramente hubo conflicto, enojo, pleito. A lo mejor hasta se dejaron de hablar, algunos en la familia. Pero cuando nace el bebé ya todo cambia, ¿verdad? Viene una luz al hogar y todo es alegría, todo es amor, todo es gozo, por todo lo que trae un bebé. Entonces, los niños tienen tres características. Niños y niñas. A veces digo niños, pero en general, ¿verdad? Tienen tres características. Son muy inteligentes, son súper inteligentes, son muy sensibles, pero también son muy, muy vulnerables. Son muy inteligentes porque desde bebés empiezan a descubrir su mundo, los sentidos, la vista, el oído, aunque el oído ya se le desarrolló desde el vientre materno. Empiezan a sentir con su tacto, ¿verdad? Empiezan a oler a mamá, a papá, desarrollan sus sentidos y su inteligencia se va desarrollando de una manera formidable, sorprendente. La mente absorbente del niño es increíble porque todo lo capta, todo lo encierra en su mente. Es investigador por excelencia, prueba una cosa y prueba 1000 veces porque está comprobando, descubriendo, investigando, desarrollando sus habilidades. Y cuando un niño ya tiene 3 años, ya tiene un léxico, ya maneja su idioma muy muy bien, generalmente. Conoce cantidad enorme de palabras, sabe que esto es una silla, pero aunque se la pongamos de 1000 formas diferentes, sabe que es una silla. Si ya sabe lo que es un cenicero, que su casa fume, ¿verdad? O haya visto en otras casas, no importa qué forma tenga, sabe que es un cenicero. Ya tiene cierta capacidad de abstracción. Entonces es sorprendente la inteligencia de los niños y nos dan unas respuestas que nos dejan verdaderamente sorprendidos. Que a nadie de aquí se le había ocurrido lo que dice una niña, ¿verdad? Y dan la respuesta exacta, precisa. Tienen una gran sabiduría. Por eso en las tribus antiguas, cuando tienen que tomar la decisión más importante, consultan a los más viejos y a los niños o a las niñas, ¿sí? Los juntan para que den su opinión sobre qué se debe hacer. Ojalá y los gobiernos hicieran eso. Pero no. Bueno, a veces ni en casa. A veces ni en casa tomamos en cuenta a los niños porque son niños y decimos que su opinión pues no es tan importante. Y a veces es la opinión más sabia. La tercera característica, la segunda, son muy muy sensibles. Todo toca su corazón, todo toca su piel. Por eso la piel de un bebé y de un niño es tan delicada que fácilmente se puede rozar. Pero esa sensibilidad también la tienen en su corazón y en su mente. Es algo maravilloso. Fíjense cómo abrazan su conejito, su perrito, cómo
abrazan a mamá, a papá, y aunque haya pasado 2 minutos o 5 minutos, vuelven a ver a papá y corren y lo abrazan como si hubiera pasado meses que no lo veían, ¿verdad? Porque son amorosos, amorosos, amorosos. Y esa sensibilidad permite que todo toque su corazón, que todo toque su mente, ¿sí? Por algo siempre hay recomendaciones en los grandes libros de sabiduría, especialmente en la Biblia, aprender de los niños, seamos como ellos, ¿verdad? Para poder vivir en el reino de paz, de justicia, de amor. La tercera característica de los niños es que son muy, pero muy vulnerables, son muy frágiles, ¿sí? El bebé es tan frágil que no lo podemos dejar ahí porque se muere, ¿verdad? Las primeras guarderías que se inventaron en el mundo a principios del siglo XX, no hace tantos años, aunque ya pasaron un poquito más de 100, tomaron el modelo de los médicos más conocidos, más famosos, y las guarderías implementaron todos los servicios, toda la asistencia médica, de alimentación, de higiene, de cuidados, todo. ¿Y qué creen? Se les morían algunos niños y no entendían por qué, se estaban cuidando todo así al pie de la letra. Faltaban los brazos que acunaran a esos bebés. Necesitaban sentir ese amor. Los empezaron a abrazar, los empezaron a arrullar, dejaron de morirse. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, esa fragilidad, esa delicadeza de los niños, que es el tema del duelo del día de hoy, vamos a ver que los niños vienen en un ambiente divinamente preparado, en un ambiente, en el vientre materno, que hay calor, no hay frío, no hay ruido, no hay luz que los moleste. Es un ambiente de agua muy agradable, por eso a los niños les encanta el agua, y también a nosotros los adultos, ¿no? Entonces, ese bebé viene en un ambiente precioso, divinamente preparado. Pero ¿qué pasa cuando nace? Nace a un medio que no conoce, muy agresivo, de mucha luz, de mucho ruido, personas que no conocen sus voces. La voz de mamá ya la conoce, probablemente ya conozca la voz de papá. Entonces lo pican, le daban la nalgada, ahora ya no siempre. Es un mundo agresivo para el bebé de pronto, ¿verdad? Y si no llega a un hogar recibido con amor, con delicadeza, que no se le trata con esa grandeza, como un príncipe, como una princesa que vienen del cielo, si se le trata con aspereza, con gritos, con maltrato, con rechazo, el niño, la niña se sacan totalmente de onda, no entienden, se empiezan a llenar de miedo o incluso de rencor. Hay bebés, ¿verdad?, que van a aprender a caminar, los pegamos a la pared, ¿verdad?, y les decimos, ven. Entonces mi hija me hacía así con el dedo, tenía 1 año, decía no, le daba miedo, pero ya empezaba a dar sus pasitos. ¿Y qué pasa? Uno lo recibe amorosamente, el niño se da cuenta que no pasó nada, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Pero ¿qué pasa cuando el papá se quiere hacer el chistoso, y ahí viene el bebé y se quita? Entonces el bebé se cae. Al bebé no le cae nada bien eso, puede acabar odiando a papá. Entonces, como adultos a veces hacemos cosas muy inconscientes, ¿sí? Porque no entendemos su delicadeza, su fragilidad. Y en los hospitales, aquí en el Hospital Central, vemos casos muy tristes. Afortunadamente no pasan en las casas como donde vive esta niña, que está aquí con esos lentes y ese sombrerito bien bonito. En su casa no sucede, ni en casa seguramente de muchos amigos de ella. Pero hay casas en donde los maltratan, les pegan, los queman con cigarros, les hacen cosas bien gachas y llegan al hospital.
si nosotros no recibimos con ese honor, con esa gran, pues sí, amor a los niños, ellos van cerrando su corazón, lo cierran, lo cierran, lo cierran, hasta que dejan de dar amor. Muchos niños de la calle que viven en la calle, se les pregunta, oye, ¿y tú por qué vives aquí? Pues es que aquí es el cielo, en mi casa es el infierno. Yo personalmente conocí a un niño en un anexo aquí en San Luis. No sé si saben, hay anexos también donde meten a los niños. Dizque por ingobernables. Y así los etiquetan. Entonces yo fui una vez a un anexo a platicar, a cantarles, a jugar con los niños. Y le pregunté a un niño, ¿por qué estás aquí? De 6 años. Me dice, por ingobernable. Le digo, ¿y cuánto tiempo te falta para salir? 1 semana. Le digo, qué padre, que ya te vas. Me dice, no me quiero ir. Le digo, ¿por qué no te quieres ir? Es que en mi casa me obligan. Y con respeto si alguien tiene esa creencia, pero a él no le gustaba, él se asustaba. Decía, me obligaban a adorar a la Santa Muerte. Y aquí me hablan de Dios. Entonces, fíjense qué contrastes, ¿no? Entonces, no es fácil, pero debemos entender ese mundo de los niños, esas 3 características, su inteligencia, su sensibilidad y su fragilidad. ¿Para qué? Bueno, pues en el tema del duelo, para poder apoyarlos, acompañarlos, ayudarlos, ¿verdad? Y vamos a ver este tema. Los niños necesitan compartir su dolor. No creamos de que mejor hay que ocultarles, mejor hay que nosotros hacer como que no nos duele. No, ellos necesitan compartir porque también les duele cuando pierden algo, cuando muere el abuelito, la abuelita, no se diga papá, mamá. Los niños tienen muchas pérdidas a lo largo de su vida. El primer trauma puede ser al nacer, porque puede ser un nacimiento traumático, de dolor, que se esté ahogando, asfixiando el niño. Puede nacer muy enfermo, estar muchos días hospitalizado, donde lo meten a una incubadora, lo pican, le hacen muchas cosas, el niño sufre, ¿verdad? Y eso, el niño queda marcado. Si el bebé estaba en el seno materno y recibió golpes la mamá, eso también se le queda guardado de alguna manera. Entonces, debemos estar con mucho cuidado viendo a los niños. La primera vez que el niño deja pecho, pues es dolor. Si está rodeado de amor, es una transición más o menos suave. Llorará unos cuantos días o unas horas. Pero si ese bebé se siente rechazado o es maltratado por alguien, no tiene todo el amor que necesita, y de pronto le quitan el pecho, pues entonces el trauma va a ser más grande, ¿sí me cachan? Igual que el día que deja el biberón, el día que lo llevamos por primera vez a la guardería o a la estancia. Aquí tenemos una educadora, hay niños que pasan semanas o meses y no se adaptan, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, ¿verdad? Es también un duelo. Entonces tienen muchos duelos. Si se les muere la mascota, si a un niño se le casa una hermana y se va, esa hermana que era como su segunda mamá, y se va, y la hermana está tan ocupada, casada y con el marido y otras cosas, que ya no le hace caso a la hermanita o al hermanito. Eso también duele, y duele mucho, ¿verdad? Entonces, así como nosotros adultos entramos en duelo, iniciamos un duelo cuando perdemos algo o se nos muere alguien, los niños también. Entonces hay que irlos acompañando a lo largo de su duelo. Ellos también van a tener etapas en el duelo. ¿Y qué tan fuerte va a ser ese duelo en el niño? Pues depende de lo que pierda. Pero no hay que hacer chiquito
o pensar que no es tan grande su dolor, si amaba a su mascota y un día se muere, pues le va a doler. Entonces, como nos platicaba un compañero de aquí, hicieron casi un funeral, todo un ritual, algo muy especial para enterrar a esa mascotita, y claro que el niño participó. Si el niño tiene chance de despedirse, de ver que sus papás lo apoyan, están con ellos en el duelo, lo abrazan, puede llorar. Y ese duelo pronto va a sanar. Pero si yo voy rápido a la tienda y compro otro hámster o gatito, perrito y lo pongo, aunque esté igualito, el niño se va a dar cuenta que no es el suyo. Y yo le puedo echar muchas mentiras. Pero recuerden, los niños son muy inteligentes, muy sensibles, ¿verdad? Y muy vulnerables. Se van a dar cuenta y tarde o temprano lo van a tener que saber. Entonces nos van a culpar y van a tener coraje contra nosotros porque le ocultamos que su animalito murió. Queriendo remediar las cosas, empeoramos, ¿verdad? Los niños también pueden tener miedo si hay un ambiente inseguro en la colonia. Si hay mucho pandillerismo, muchos gritos, muchos golpes en las noches, cosas así, ¿verdad? Lo que oyen en los noticieros. Por eso es imprudente que los adultos platiquemos de los desastres y de la inseguridad de manera indiscriminada enfrente de ellos. Por algo antes los papás decían, hey, niños, se van de aquí. En parte estaba bien. No estaba bien que no los juntaran, ¿verdad? Que no convivieran con ellos. Pero tiene ese sentido. Los niños también pueden sentir bullying, padecer bullying en la escuela, desde el preescolar. Hay niños que muerden, ¿verdad? Los niños de 2 años, 2 y pico a 3, muerden. Y eso da miedo. Entonces tenemos que estar al pendiente. Y hay otro tipo de bullying que a lo largo de lo que es el preescolar y la primaria, ya en la primaria el bullying es más fuerte, es más intenso, puede ser mucho más cruel. Entonces tenemos que estar muy al pendiente para poner cartas en el asunto y resolver el problema. Cada niño tiene una personalidad diferente, cada hijo. Hay los que son muy iracundos, muy enojones, otros son muy ansiosos, otros son muy tranquilos, otros son muy impulsivos, luego reaccionan, ¿verdad? Con entusiasmo, con amor, o con enojo, o con miedo. Cada niño va a reaccionar de manera diferente. Eso va a influir también en la manera en que enfrente un mismo duelo. Porque si unos mismos hermanos se les muere el abuelito o la abuelita, cada uno va a tener una forma de reaccionar diferente. Entonces tenemos que analizar para ver cómo los acompañamos a cada uno de ellos. Se dice, ¿verdad?, en el ámbito educativo, el objetivo como padres, el objetivo como maestros, como educadoras, ¿cuál es? Crear ambientes de seguridad. Unos ambientes seguros donde el niño crezca con confianza, con seguridad, vaya ganando en valor y vaya aprendiendo a enfrentar los duelos. Porque finalmente, miren, los duelos son inevitables. El dolor que van a tener los niños es inevitable. Entonces, vamos a verle el lado positivo. Tiene un lado positivo, aunque sea algo bien doloroso. Porque a lo largo de la vida, ese niño va a tener, y esa niña van a tener muchos duelos hasta que mueran. Entonces, si sabemos cómo acompañarlos, ellos van a aprender a enfrentar los duelos y a fortalecer su carácter, a ser personas que sepan enfrentar las cosas difíciles. No sin dolor, pero sí con valor, con la confianza de que hay alguien que me ama, alguien que me quiere, hay un Dios que me ama. Los que seamos creyentes, que crean, que conozcan a nuestro Señor. Eso les va a dar mucha seguridad, ¿verdad? Es como decimos, vamos a convertir los obstáculos
los problemas, las broncas, ¿en qué? En escalones, en peldaños, para subir, en vez de caernos hacia abajo. Los niños también pueden aprender. Entonces, de una manera natural, los niños empiezan, ya cuando dieron los primeros pasitos, ya luego el niño se cae y se levanta, se cae y se levanta. ¿Cuántas veces se cae un niño? Miles. Pero se vuelve a levantar. Si yo hago un escándalo porque se cae, se pega y llora, pues a lo mejor le voy a imbuir miedo, ya no se va a querer levantar. Es lo mismo que pasa con la bicicleta, ¿verdad? Se cae, se levanta, se cae, se levanta. Si se cae, se da un porrazo y le sale sangre, bueno, sí, vamos a consolarlo, vamos a abrazarlo, pero ya que se le pase, amor, no pasa nada, vamos a poner más cuidado. Yo voy a ir agarrando la bicicleta hasta que tú la domines bien, para que no vuelvas a caer. O sea, hay formas, ¿verdad? Y los juegos son muy importantes. Por ejemplo, el juego de serpientes y escaleras, a veces subimos, pero a veces bajamos. En los juegos se pierde y se gana. Son buenos los juegos de mesa, porque los niños aprenden. Cuando los niños tienen baja tolerancia a la frustración, que decimos, si pierden se enojan y se van y gritan, ¿verdad? Hay niños que hacen eso. No tienen tolerancia a la frustración. Imagínense si se les muere alguien muy cercano, si tienen una pérdida, si se les muere su perrito, si les hacen bullying. Ese niño, esa niña van a estallar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir aprendiendo a modelar su carácter, para que ellos también aprendan a controlar su carácter, con ejercicios de respiración, de que aprendan a relajarse, de que si tienen coraje le peguen a la cama, corran, siempre nos comuniquen lo que tienen, sus sentimientos, y también llamar a Jesús si son creyentes, ¿verdad? Que lo llamen. Jesús viene y los ayuda, estén donde estén. Hay un tema que es el divorcio, ¿verdad? El divorcio es otro tema que no habíamos comentado, que les pega muy fuerte a los niños y a las niñas. Es como el acto más cruel que podemos hacer los adultos contra los hijos. Claro, a veces ya es insoportable ese matrimonio. A veces hay golpes, a veces hay violencia, y los mismos niños piden, mamá, ya déjalo, o papá, ya déjala, ¿sí? Pero cuando no es así, cuando es una bronca, un conflicto directamente personal entre papá y mamá, pues de todas maneras, o es más bien, va a golpear mucho a los hijos. Si había un ambiente más o menos armonioso en esa familia, pero deciden divorciarse, va a ser más duro para los hijos, porque ellos no encuentran la razón. Ellos van a ser víctimas de esa separación. Entonces, pues, nuestra tarea es estar observando. Siempre debemos observar mucho a los niños, según su edad, según su etapa. Es muy importante que siempre favorezcamos ambientes para que los niños nos digan lo que sienten y ellos puedan identificar sus sentimientos. Estoy triste, estoy enojado, estoy celoso, siento envidia, siento coraje, siento miedo, siento resentimiento. ¿Qué sientes? Y ponerle nombres. Por eso esta película de animada que pasaron, ¿cómo se llamó? De los sentimientos y emociones, Intensamente. Sí, ¿quién? Levante la mano, ¿quién no ha visto esa película? Intensamente. Bueno, bastante, véanla. Está muy buena. Y a los niños les encanta. ¿La niña sí la vio? ¿Sí la viste? ¿Quieres platicarnos? Ven. ¿Te acuerdas? Ven. ¿Quieres decirnos? Bueno, si se anima al ratito. ¿Sí vienes? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la película? Miren, no hay niño o niña que le preguntemos y dan una explicación, pero formidable, de esa película. Increíble, dan certeramente en explicarnos.
Y esa película explica cómo son las emociones, el miedo, el amor, la alegría, el coraje, la ira. Es una película muy interesante, muy divertida para que lo vean chicos y grandes, ¿verdad? Se las recomiendo. Hay películas muy interesantes, ¿verdad? Que nos ayudan a entender los duelos y podemos compartirlas con los niños, platicarlo. Algo bien importante en la educación de los hijos, y nos va a ayudar a acompañarlos mejor en el duelo, cuando pierdan algo, sientan mucho dolor, es que papá y mamá estemos de acuerdo. Que papá y mamá nos pongamos de acuerdo en todo. Podemos no estar de acuerdo en todo. Es más, podemos estar en desacuerdo en todo. Pero con los hijos tenemos que llegar a un acuerdo. Lo vamos a educar así, de esta manera, esto sí, esto no. Poner claramente cuáles son los límites, cuáles son las reglas en esta casa según su edad de niño y cuáles son las consecuencias si no cumple con esas reglas. Tenemos que estar de acuerdo papá y mamá. Ser firmes según la edad, según la situación. Pero claro, también ser tiernos, amorosos. No le vamos a negar la palabra, el amor, el abrazo porque le hayamos aplicado una consecuencia. A lo mejor al niño le fascinaba ver una caricatura a las 5 de la tarde. Bueno, pues hoy no la vas a ver, amor. Ser firmes. A lo mejor va a llorar, patalear, dejarlo que llore, patalee, pero ser firmes. Ya que se le pasó el coraje, amor, te amo. ¿Ya la puedo ver? No, pero te amo. Sí, cuesta trabajo. Y si papá dijo una cosa, no vas a jugar los videojuegos. No debe mamá, ay, al fin que no está papá. Un ratito, ándale, una hora, ahorita que no está papá. No, porque nos toman la medida y luego nos van a manipular. Y no van a aprender a formar su carácter, no van a aprender a obedecer a sus jefes, a sus patrones. No van a aprender a obedecer al entrenador en el fútbol. ¿Sí me cacha? Trae muchas consecuencias, más de las que nos imaginamos. Entonces esa parte es bien, bien importante en todo, en los niños. Se platica mucho, la palabra tanatología, el concepto tanatología quiere decir acompañamiento a personas con dolor y sufrimiento por pérdidas, que están en duelo, cualquier tipo de duelo. Ya hemos mencionado varios tipos de duelo. En los adultos también podemos perder el trabajo, perder la casa, que nos roben el coche, cambiarnos de ciudad, cambiarnos de país. Hay muchas cosas que nos duelen, que nos traicionen, etcétera, etcétera. Parte de esos duelos también los niños los van a tener, porque si nos quedamos sin casa, el niño también va a padecer. Si nos roban el coche, el niño también va a sentir, ¿verdad? Entonces, hay duelos que son de toda la comunidad familiar. A unos les pegan más que a otros, ¿verdad? En cuanto al duelo, vamos a ver que hay diferentes etapas. Voy a mencionarlo rápidamente, pero igual que el adulto pasa por estas etapas, también los niños, pero de diferente manera. Y no se diga los adolescentes. Podemos tener mucho coraje de que algo sucede, ¿verdad? Podemos tener mucha tristeza. Podemos tratar de negar, eso no es cierto, no pasó, no sucedió. Y estar queriendo como echarle tierra al asunto, ¿verdad? También los niños pueden decir, no es cierto, eso no pasó, no ha pasado. No confundirnos con que, claro, cuando muere papá, mamá, un abuelito, una abuelita es algo muy fuerte, entonces el niño pues no quiere aceptar eso, es lógico, pero nosotros tampoco lo queremos aceptar, aunque seamos adultos. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Puede entrar en una etapa de mucha tristeza, de amargura, depresión. Lo va a manifestar de muchas maneras, entonces hay que entenderlo. Hay que recordar cuando nosotros hemos perdido algo, cómo nos pusimos. ¿Qué pasaría si fuéramos tan sensibles, tan endebles, tan frágiles como un niño o una niña? Probablemente diríamos, no lo soportaría. Pero ellos sí lo soportan, ¿verdad? Pero siempre y cuando los acompañemos amorosamente.
Es igual si se le muere una mascotita a un niño de 4 años, no es lo mismo que a uno que tiene 7, que ya tiene más conciencia. Entre más conciencia puede ser más dolor, ¿verdad? Depende de cada niño. Pueden los niños también, lo que se dice, personificar a la muerte, imaginársela como una calaca, porque además hemos de alguna manera promovido esa cultura, ¿verdad? Darle alguna forma, un ángel que trae su espada, ¿verdad? Un ángel como exterminador de la muerte. Y es muy importante un tema relacionado con la muerte, que en algunas familias, como antes, ¿verdad?, hablar de sexo estaba prohibido, era un tabú, así se dice, ¿verdad?, la palabra tabú, algo que se esconde, algo que no debemos hablar, algo que nos da pena, vergüenza, mejor nos quedamos todos callados. Un tema tabú es el abuso sexual. En las familias no se habla más del asunto, nunca. Como que todo el mundo lo entierra, ¿verdad? Entonces, en algunas familias la muerte es como, lo tratan como un tabú y tratan de ocultarle al niño o a la niña que se murió la abuelita, que se murió el papá, incluso retrasan los días para decirle. Pero tarde o temprano los niños y las niñas se van a dar cuenta que esa persona, su hermano, su amiguito, alguien murió. Entonces, con los niños tenemos que ser cuidadosos, pero siempre decirles la verdad. Hacerlo de manera delicada, amorosa, en un lugar en privado, para que ellos puedan llorar tranquilamente, puedan expresar sus sentimientos. Sé que en las familias, a veces es difícil, ¿verdad? De pronto se muere alguien y todo el mundo anda gritando y llorando y todo, pues los niños están ahí y se dan cuenta. Pero cuando tengamos oportunidad, si ya sospechamos que alguien va a morir, o incluso si muere alguien de manera inesperada, de accidente, de un balazo, de un secuestro, es bueno llevar a los niños a un lugar, sentarlos. Si somos creyentes, hacemos oración, o hacemos una pequeña meditación, ponerlos en silencio, relajarlos, que estén muy cómodos, decirles cuánto los amamos, abrazarlos. Y entonces darles la noticia. ¿Cómo? Pues, ¿qué crees? Pasó algo muy triste, muy triste, algo tremendamente triste. Se murió tal persona. Y decírselos de esa manera. Es lo ideal, ¿verdad? A veces se enteran de otra forma, bueno, pues ya. De todas maneras, llevarlos a un lugar en privado para poder darles consuelo, que se expresen, que digan que sienten, que puedan llorar, etcétera. Otro punto muy importante a propósito de todo esto es que siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿será bueno llevar a los niños o no al velorio? ¿Será bueno llevarlos o no al cementerio? Generalmente es bueno, es mejor llevarlos. ¿Por qué? Porque los niños ahí se van a ver identificados. Van a ver que los adultos y otros niños también tienen dolor por ese abuelito o tío o mamá que murió. Y van a poder abrazarse y ellos también van a recibir el consuelo de otras personas. Entonces parte de ir solucionando su duelo, irlo viviendo para bien, es que participen en los actos funerarios y en los velorios. No obligarlos. Si un niño no quiere ir, no hay que obligarlo. Ahora, lo que sí podemos hacer es que explicarles, porque si un niño nunca ha ido a un velorio, si un niño nunca ha ido a un sepelio, explicarles qué es, cómo es, qué puede pasar, que hay gente que puede soltar gritos, llorar, etc. Explicarles todo. Y en relación a la persona que muere, el niño va a tener muchas preguntas y muchas dudas. Explicarle que un muertito ya no respira, ya no puede respirar, ya no huele, ya no piensa, ya no come, ya no nada de nada. Ya no se mueve, no se va a volver a despertar. Salud. Para que el niño más o menos se vaya dando una idea. Incluso ahora con el internet podemos hasta enseñarle fotografías de muertitos. Claro que no estén impresionantes, por supuesto, ¿verdad? Para que se dé una idea cómo va a ver a su abuelito o a tal persona.
Podemos incluso pasarle en YouTube, en el internet, cómo es un sepelio, cómo es una velación, etcétera. Hay muchos recursos, ¿verdad? Si quiere ver el cadáver, pues que lo vea, pero lo acompañamos. Si no quiere verlo, no obligarlo, tampoco, ¿verdad? Entonces, si cuando se da la noticia, o bien la noticia en la familia, o en el mismo velorio, hay una situación que se sale de control, alguien que grita mucho, o incluso golpes, porque a veces hay reclamos ahí, pues es bueno llevarnos a los niños a otro lado, ¿verdad? Alguien amoroso, alguien en quien el niño confía, pues llevárnoslo aparte. O por lo menos ya si no hay dónde ir, pues abrazarlo, para que ese niño se sienta con cierta seguridad. Lo que sucede muchas veces es que nuestros miedos, nosotros tenemos miedo de que el niño se ponga muy mal, o de que el niño reaccione quién sabe de qué manera, pero es mi miedo, ¿sí? Pero el niño necesita vivir el proceso, necesita, igual que el adulto, expresarlo, que nos exprese qué siente, ¿sí? Y acompañarlo y comprenderlo y tener mucha paciencia, porque el niño puede, también como los adultos, somatizar, que quiere decir como que se va a enfermar, ponerse mal del estómago, empezarle a dar problemas respiratorios, o sea, las vías respiratorias, que no pueda dormir, pesadillas, pueden pasarle muchas cosas, que quiera todo el día dormir, que ya no quiere ir a la escuela, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es normal, es parte del proceso del duelo. Realmente, miren, este es un tema tan extenso, tan grande, que podemos de alguna manera resumir. Los niños necesitan la verdad, necesitan saber la verdad. Depende a su edad cómo se los vamos a platicar, cómo les vamos a... Bueno, hay niños que entran en duelo cuando se enteran que no existe Santa Claus, o que no existe el Niño Dios que como tal viene y trae los regalitos, o los Santos Reyes. Cada vez menos, ¿verdad? Pero hay niños que todavía... Yo conocí un chavo que cuando iba a ser adolescente lloraba, no quería dejar de ser niño, porque se daba cuenta que el mundo de los adultos es muy duro, muy áspero, muy difícil. Entonces lloraba, decía, no, es que yo no quiero dejar de ser niño. Y ya se daba cuenta que ya empezaba a pensar como un adolescente. Entonces hay tantos duelos, tanta variedad, tan diferentes como nos podemos imaginar. Algo muy importante es que si algo sucede en casa, si algo grave sucede, una pérdida, es muy importante que nosotros avisemos a la escuela, a la guardería, porque incluso hasta los bebés, directamente ellos no se enteran de que alguien murió. Si está muy bebecito, un lactantito, un recién nacido, pero el ambiente familiar va a ser difícil y puede repercutir en la conducta del bebé. Y de por sí se está adaptando a la guardería y luego broncas en casa, pues va a ser doble problema, ¿sí? Entonces es bueno que enteremos en la escuela, en el centro escolar, qué sucedió, qué está sucediendo. Pidamos apoyo, ¿verdad? Comprensión. Y también decirle a la maestra, a la guía, a la educadora, al maestro a quien se trate, si usted tiene sugerencias, estamos abiertos, por favor díganos qué podemos hacer con nuestro hijo, con nuestra hija. De esa manera se trabaja en equipo. Hay todo un tema de cómo tratar el problema si un niño se muere que iba a la escuela, etc. Al principio estábamos platicando un tema de hacer homenajes. Es muy importante en la familia, una manera de, además de participar en el velorio, participar en el entierro o en la cremación, bueno, cuando se depositan las cenizas en el nicho, participar si se hacen misas o se hacen servicios religiosos o lo que se haga, ¿verdad? Es importante que los niños también participen. Que hay familias que acostumbran que cada mes vamos al panteón
cada semana o cada X. Si el niño quiere ir al panteón, hay que llevarlo. Ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor si el adulto tiene lo que se llama un duelo atorado, patológico, y siempre viene y llora, y aquí hubo un caso muy triste que nos platicaron de una mujer que el día de su boda se le murió el prometido, y durante muchos años estuvo viniendo cada año aquí, vestida de novia, imagínense. O sea, entonces, hay que estar alerta. Si uno de los adultos en la familia tiene una conducta así rara, pues tal vez no sea bueno entonces que con esa persona vaya el niño al panteón. Mejor que vaya con otras personas, ¿sí? Que estén más sanas, que estén menos atoradas en su duelo, porque si no podemos contagiar a los niños y meterles miedo en muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado. Realmente lo que hay que hacer, y por eso se creó este servicio de tanatología en Valle de los Cedros, es que cuando alguien tenga problemas de este tipo, pues acudir con nosotros para que los podamos orientar, pues, podamos dar asesoría y apoyo para que la persona supere el duelo. Esto incluye a los niños, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el tema que estábamos comentándoles es que después del velorio, del entierro, de las misas, de las ceremonias religiosas o lo que se vaya a hacer, podemos hacer lo que se llama homenajes a la persona muerta. ¿Qué es un homenaje? Bueno, podemos hacerlo de muchas maneras, y maneras hasta hermosas, bonitas, en honor a la persona que murió. Hay mucha gente que aquí viene y trae mariachis, ¿verdad? Sí se han visto. Es algo muy personal. Hay gente que dice, qué locura llevarle mariachis al muertito. Pero hay familias que se sienten muy bien. Eso les da consuelo, permite que haya comunión entre ellos y más comunicación, más amor. Qué bueno que lo hagan. Y se puede hacer un homenaje cuando cumple un año o cumple meses, o en algún momento hacer un video, alguien de la familia que sepa, meter ahí fotografías, videos de la persona que murió con la familia, que participen los niños, que hagan dibujos, que salgan ahí en el video, sus voces, cantando. Se hace una cena, una comida o un pastel en la tarde, se reúne toda la familia, los más allegados, se presenta el video y se da tiempo para que todos se abracen, se den amor, platiquen anécdotas de la persona que murió, etc. Y eso es algo muy, muy sanador. ¿Alguien lo ha hecho? De los que están aquí. ¿Nos puedes compartir? Sí. No sé, ¿Voy para allá? por favor, sí. Porque a lo mejor no, bueno, parece que sigue acá. Sí, porque tampoco no me... ¿Nos gustas compartir? Sí. Bueno, en mi caso falleció mi hermana y ella dejó una niña de 6 años en ese entonces. Entonces, pues mi marido y yo nos quedamos con ella, con mi sobrina. Y lo que hicimos el primer año, pues fue este tipo de homenaje. Después de elaborar el duelo, la niña, pues yo la estuve llevando a terapia. Estuve asistiendo a unos talleres infantiles de duelo, a elaboración de duelo. Y pues bueno, ya pasando esto, se llegan las fechas importantes en el año. Una de esas fechas importantes, por ejemplo, fue el Día de la Madre. Fue la primera. Entonces, aquí yo me di cuenta que para empezar, pues tenía yo que elaborar mi duelo primero para poder yo acompañar a ella en su duelo. Y pues así lo hice, o sea, lo empecé a elaborar. El Día de las Madres, hubo festival en la escuela. Y para ella, pues fue su primer festival sin su mamá. Y resulta de que ese día, pues bueno, siempre hay bailables y demás, pero en esa ocasión ella no participó. Nos invitan. ¿No quiso? No, porque como hubo cambio de escuela, fue muy pronto para prepararla para un bailable. Entonces, nos invitan, pues bueno, como invitan a todos los padres de familia, yo lo que hice fue preguntarle si ella quería ir al festival. Y me dijo que sí, que porque quería ver a sus amigas y que cómo bailaban. Bueno,
Entonces, pues yo dije, vamos a ver cómo reacciona, ¿verdad? Y pues lo primero que hizo cuando llegamos es que pues nos dan a nosotras como un distintivo a las mamás, y ella lo que hizo fue dármelo a mí, pero no porque yo sea la mamá, sino como representación, ¿verdad? Y eso fue algo muy, muy bonito. Entonces, bueno, estuvo muy tranquila, muy contenta y demás. Después se llega otra fecha importante, el día de su cumpleaños, el día de cumpleaños de mi hermana. ¿Cómo hicimos ese homenaje para ella? Yo no soy buena cocinera, pero me gusta estar ahí en la cocina, y lo que hicimos fue que le dije, ¿cómo ves si hacemos un pastel entre las dos para festejar el cumpleaños de tu mami? Y me dice, sí, yo te ayudo. Entonces empezamos ahí con la cajita de la harina, siguiendo ella las instrucciones y demás. Ella lo decoró, puso la mesa con globos, como si fuera una fiesta. Y pues toda la familia participó, y a final de cuentas, ella siempre habla de su mamá como, no la excluye hasta ahora, ya pasaron 3 años, pero todos los días habla de ella como si la tuviera muy presente, y precisamente en el día del cumpleaños lo vivió así, como si ella estuviera presente. Dice, es que este pastel es para mi mamá, y vamos a cortarlo, a partirlo para nosotros como mi mamá festejaba. Entonces, pues bueno, eso lo hizo ese primer año. Después en diciembre también, en las fechas de Navidad, de Año Nuevo y demás, ¿no? Entonces, pues yo siento que para mí los niños, precisamente por eso vine ahorita, porque los niños para mí son como mis maestros de vida. O sea, de verdad que nosotros los adultos a veces nos complicamos mucho, o nos estancamos a lo mejor en nuestro proceso de duelo. Somos un poco más resistentes, ¿no? Entonces, en los niños no, depende de mucho cómo se maneje, pero yo siento que en ella hasta ahorita va muy bien. Incluso la maestra me lo ha dicho. Dice, es que tengo otra niña igual que perdió a su mamá en este salón, y la niña es retraída, es aislada, casi no platica. Y yo a tu niña la veo, pero que juega, que habla y no para de brincar y de todo. O sea, digo, pues sí, pero porque ella desde un principio, es más, desde que mi hermana estuvo en el hospital, se le dijo, se le fue llevando paso a paso cómo estaba su mamá, que estaba muy grave, que los doctores pues la estaban cuidando y demás, todo lo que ella preguntaba. Cuando fallece, igual, o sea, aquí afortunadamente tuve personas que me ayudaron, que fue una psicóloga. Yo soy psicóloga, pero yo no tuve el valor para decírselo, y recurrí a una psicóloga para que ella me apoyara, y ella le dio la noticia junto con el novio de mi hermana, porque se iban a casar unos meses después. Entonces, pues estuvo muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Vicky. Virginia, muchísimas gracias. Qué gran testimonio, qué hermoso, ¿verdad? Y cada quien debemos observar, tener mucho cuidado para acompañar a los niños y a las niñas en todo este proceso, ¿verdad? Hay que cuidar, no imbuirles miedos de más, ¿verdad? Porque a veces nuestros miedos los transmitimos. No es recomendable, no sé cómo fue en este caso, pero no es recomendable cuando se pueda, ¿verdad? Acaba de morir el papá o la mamá, cambiarse de casa, cambiarse de escuela, cambiarse de ciudad. Porque entonces el niño y la niña va a tener otras pérdidas, sus amiguitos, sus compañeros, sus familiares que aquí viven, ¿sí? Entonces hay que ver eso con mucho cuidado. Y efectivamente, si alguien está grave y va a morir, pues es bueno que el niño vaya participando en el proceso y vaya sabiendo cómo va avanzando la enfermedad, para que a los niños no les quede una impresión muy fuerte y les quede mucho miedo. Si alguien muere, por ejemplo, en un accidente, hay que decirle al niño, a la niña, es que los médicos hicieron todo lo posible por pegar sus partes, coserlas, arreglarlas, pero ya fue imposible.
O decirle, es que estaba pero muy enfermo. Porque a lo mejor murió una mamá joven, ¿verdad? De 20 años, o de 25, o de 30. Qué sé yo. Y el niño puede tener miedo de que luego, es natural que empiece a tener miedo, ahora no se vaya a morir mi papá, ahora no se vaya a morir mi abuelito, no se vaya a morir otra persona. Empiezan a tener miedos y cuando alguien se enferma hasta de un catarro, te vas a morir. O sea, hay que explicarles, tener paciencia. No, mira, esta enfermedad se cura con una pastillita, con una sobadita, con un té, con tal cosa, ¿verdad? Porque los niños pueden magnificar, hacer mucho más grande un suceso, una situación que realmente no es tan grave, ¿verdad? Entonces, pero sí es normal que muchos niños, la edad que tengan, después de una muerte muy cercana de alguien amado, empiecen a tener miedos, miedo a la oscuridad, miedos a cosas que antes no tenían, miedo a que alguien de la familia se enferma, que alguien se muera. Él mismo puede tener miedo a morirse, ¿sí? Entonces hay que ser muy pacientes, explicarles, acompañarlos. Buscar ayuda es muy importante porque, como dice Vicky, ella siendo psicóloga, ni siquiera ella se atrevía a decirle a su sobrina. Entonces, es bueno que ustedes busquen ayuda, ¿verdad? En este caso, bueno, es más especializado buscar al tanatólogo, porque diré, específicamente nos dedicamos a las pérdidas. Pero si no, quien tengan a la mano, a veces un sacerdote, a veces, claro que un psicólogo, un buen médico, alguien. Pero mejor pregunten, ¿verdad?